No crecemos de manera absoluta, cronológicamente. Crecemos a veces en una dimensión y no en otra, de forma desigual. Crecemos parcialmente. Somos relativos. Somos maduros en un ámbito, infantiles en otro. El pasado, presente y futuro se entremezclan y nos empujan hacia atrás, hacia adelante o nos fijan en el presente. Estamos compuestos de capas, células, constelaciones. Esta frase es seguramente una de las más inesperadas de cuantas he traído al podcast. Si no por el contenido, por su autora, una escritora de literatura erótica llamada Anaïs Nin. Pero creo que resume de forma casi involuntaria mucho de lo que vamos a tratar hoy, porque vamos a hablar de cómo crecer implica cambiar. Aunque, claro, eso significa que cuando nos resistimos a cambiar, muchas veces nos resistimos a crecer. Y lo cierto es que tendemos a resistirnos a cambiar casi siempre, incluso cuando es un cambio que nace de nosotros, cuando somos nosotros quienes queremos cambiar. Si no, ¿por qué fracasamos en tantos de nuestros intentos por modificar nuestro comportamiento? ¿Qué hace que por muy comprometidos que estemos con una nueva dieta, o con escuchar mejor a nuestra pareja, o con querer ser mejores líderes, acabemos cayendo una y otra vez en comportamientos que van directamente en contra de lo que queremos conseguir? Pues seguramente haya múltiples motivos, pero como veremos en el capítulo de hoy y en alguno más en el futuro, hay quien piensa que tenemos una especie de sistema inmunitario que se opone a que cambiemos. Pero, para llegar a explicarlo, antes debemos comprender cómo se desarrolla nuestra mente. Y si estás sospechando que hoy es uno de esos capítulos, es cierto. Hoy tocan agujetas neuronales. Aviso. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Es probable que si buscas una foto de Jean Piaget te encuentres a un señor de gafas de pasta redondas, que fuma en pipa y con una boina que lo convierte en una curiosa mezcla entre intelectual y pastor de cabras. Pero lo cierto es que Piaget fue una de las mentes más influyentes del siglo XX, incluso por su estilismo, que, por increíble que parezca, sirvió de inspiración a generaciones enteras de culturetas a lo largo y ancho de nuestro planeta. Afortunadamente, su influencia fue mucho más allá de la moda. Los estudios que hizo sobre el desarrollo cognitivo infantil y, en concreto, su teoría constructivista del aprendizaje sentaron las bases de mucha de la pedagogía moderna. Y es que Piaget revolucionó la comprensión del aprendizaje al proponer que este no es una simple acumulación de datos, sino un proceso activo en el que el individuo construye su conocimiento a partir de la interacción con su entorno. Por eso este enfoque es conocido como constructivismo y coloca al aprendiz en el centro del proceso educativo, que se debería basar en alimentar su capacidad de asimilar y de acomodar información nueva dentro de sus esquemas mentales preexistentes. Y en esa última frase han salido un montón de palabras importantes, así que nos vamos a detener un segundo y vamos a analizar algunas de ellas con detalle. Empezando por esa idea de esquema. Este concepto es fundamental en su teoría y se refiere a las estructuras cognitivas que utilizamos para interpretar la realidad. Y si llevas tiempo escuchándome, te sonará algo muy similar a los modelos mentales de los que tanto hemos hablado. Por ejemplo, un niño pequeño desarrolla inicialmente el esquema de objeto permanente, que le permite comprender que los objetos siguen existiendo incluso aunque los pierda de vista. A medida que crecemos, estos esquemas se reorganizan y se amplían, permitiéndonos categorizar y entender el mundo con mayor complejidad. Y aquí aparecen otras dos palabras fundamentales de esa frase que decíamos antes, porque Piaget identificó dos mecanismos esenciales en el proceso de aprendizaje: la asimilación y la acomodación. La asimilación ocurre cuando integramos nueva información en nuestros esquemas existentes, mientras que la acomodación implica modificar esos esquemas para adaptarlos o ampliarlos a experiencias novedosas. Este equilibrio dinámico entre ambos procesos es lo que impulsa el desarrollo cognitivo, según Piaget. Él centró su trabajo en el aprendizaje infantil. De hecho, trajo una visión innovadora sobre el desarrollo cognitivo de los niños que, según él, atraviesan 4 fases principales. La primera es la etapa sensoriomotora, que abarca desde el nacimiento hasta los 2 años. Durante ese periodo, los bebés aprenden a través de sus sentidos y acciones físicas, como agarrar, chupar y manipular objetos.
También desarrollan esa permanencia del objeto de la que hablábamos antes, eso de que continúen existiendo incluso cuando están fuera de la vista. Además, comienzan a entender la diferencia entre ellos mismos y el mundo que los rodea y aprenden sobre las consecuencias de sus acciones a través de comportamientos repetitivos. Esto a los padres nos suena. La segunda etapa es la preoperacional, que va desde los 2 hasta los 7 años aproximadamente. Y es en esta en la que, según él, desarrollamos la capacidad de representación simbólica. Es decir, que aprendemos a usar palabras, imágenes y objetos para representar ideas. Por eso aparece el juego simbólico basado en imitar acciones y roles de adultos o de personajes ficticios. ¿Te acuerdas de cuando te repartías papeles para imitar a los personajes de tu serie favorita con tus amigos? Pues eso. Además, aumentan significativamente las habilidades lingüísticas, aunque al principio sea con una adorable lengua de trapo, como estamos empezando a comprobar en mi casa con mi hija. Aún así, en esta etapa hay una serie de limitaciones que aún deberán superarse en las siguientes, como la dificultad con conceptos como la conservación, es decir, entender que la cantidad de agua no cambia al verterla en recipientes de formas diferentes, o el egocentrismo, la dificultad para comprender el punto de vista de otras personas, o el pensamiento centrado, que tiene que ver con enfocarse en un único aspecto de un objeto o una situación, ignorando otros elementos relevantes. Aunque, bueno, no estoy yo seguro de que muchos adultos superen estas limitaciones del todo nunca. Aunque esto es cosa mía. La tercera etapa es la de operaciones concretas y abarca de los 7 a los 11 años aproximadamente. Es cuando el pensamiento lógico comienza a desarrollarse, pero está limitado a eso, a situaciones concretas y tangibles. Los niños, en esta etapa, son capaces de realizar operaciones mentales relacionadas con objetos físicos. Resulta que aquella pesadilla de Pepito tiene 3 manzanas y se come una y le da otra a su primo y ¿cuántas le quedan? Tenía un origen. Maldito Piaget. En esta etapa se empiezan a superar las limitaciones que mencionábamos antes. Se comprende la conservación, eso de que ciertas propiedades como la cantidad o la masa permanecen constantes a pesar de cambios en la apariencia. Se desarrolla también la capacidad de clasificar objetos en categorías jerárquicas según diferentes criterios y ordenarlos, y se supone, digo, que se disminuye el egocentrismo y se pueden considerar perspectivas ajenas. Eso, insisto, que no sé si lo conseguimos del todo nunca. En cualquier caso, en esta etapa permanece una limitación clave, la dificultad para pensar en términos abstractos o hipotéticos. Y así llegamos a la cuarta etapa del desarrollo cognitivo infantil, según Piaget. La etapa de operaciones formales, que se da a partir de los 12 años, y es en esta en la que se logra la capacidad de pensar de manera abstracta, lógica y sistemática. Es cuando comenzamos a poder abordar problemas conceptuales como cuestiones éticas o científicas. Se desarrolla el razonamiento hipotético-deductivo, es decir, formular hipótesis y evaluar alternativas antes de llegar a una conclusión. Se desarrolla la metacognición también, esa habilidad para reflexionar sobre nuestro propio pensamiento de la que hemos hablado y volveremos a hablar en el futuro, y, por supuesto, la resolución de problemas complejos, sin experiencia previa. ¿Dónde habré oído yo eso antes? En fin, que aunque las ideas de Piaget han sido revisadas y actualizadas con el paso de las décadas y, por ejemplo, ahora se considera un proceso mucho más fluido, mucho más continuo, flexible e individual, diferente para cada niño, lo cierto es que sus teorías fueron absolutamente fundacionales. No solo transformaron nuestra comprensión del desarrollo cognitivo infantil, sino que también redefinieron la educación, que dejó de verse como un acto pasivo de recepción de información para empezar a entenderse como un proceso mucho más dinámico, de construcción personal del conocimiento. Claro, que hemos hablado mucho de la infancia y hasta la adolescencia, pero ¿qué pasa con los adultos? ¿Hay vida más allá de la adolescencia? Piaget nació en 1886 e hizo mucho de su trabajo en la primera mitad del siglo XX. Y sin embargo, para los años 70 y 80, la idea que se tenía de la evolución de nuestras mentes y sobre todo de nuestras capacidades mentales era básicamente la misma que la suya, que nos íbamos desarrollando por etapas hasta que a partir de los 20 o 21 años nos quedábamos con lo que teníamos. Nuestra complejidad mental era plana,
a partir de entonces. Esa era no solo la visión de los psicólogos, sino también la de los neurólogos. A nivel físico, parecía no haber cambios reseñables en el cerebro a partir de los 20 años, más o menos. Hoy en día sabemos que esto no es así. Existe, por ejemplo, la plasticidad cerebral, que es la capacidad de nuestros cerebros de adaptarse a cosas que aprendemos o que nos suceden de adultos. Hemos hablado de ella alguna vez con el ejemplo clásico de los taxistas de Londres, que tienen un área del cerebro relacionada con la memoria más desarrollada que la media, o los músicos, que tienen áreas relacionadas con la motricidad de las manos también mucho más desarrolladas que la media. Y es que a partir de los 80 hubo quien se empezó a hacer esa pregunta que decíamos antes. ¿Hay vida después de la adolescencia? ¿Podemos seguir evolucionando nuestras capacidades cognitivas de forma reseñable? Bueno, pues Robert Keegan es una de esas personas. Él es psicólogo y autor de varios libros en los que fue desarrollando una teoría de nombre espantoso y complicadita de entender, pero que es una madriguera de conejo apasionante con la que asomarnos a por qué nos cuesta tanto cambiar. Vamos por partes, empezando por el nombre espantoso, que en castellano sería algo así como modelo constructivista evolutivo. Toma ya. Lo de constructivismo lo hemos explicado antes, más o menos. Construimos la realidad a partir de aquello que es objeto de nuestra consciencia. Dicho de otro modo, encontramos significado y entendemos el mundo en función de aquello que somos capaces de observar. Es un poco lioso, pero volveremos enseguida. Porque la otra parte del nombre, lo de evolutivo, es fácil de explicar. Significa que va cambiando. Así que todo junto significa que la manera en la que construimos y entendemos la realidad cambia a lo largo de la vida, a través de varias fases o lógicas que además no acaban a los 20 años. Hay distintos niveles de complejidad mental a los que podemos o no acceder. Ojo, que esto no va de inteligencia. Otro día hablaremos del cociente intelectual y de lo que mide y lo que no. Ni tampoco va de conocimiento. Va de cómo, a través de redefinirnos y de transformarnos, alcanzamos capacidades mayores de abarcar la complejidad. Porque crecer en nuestra capacidad para dar sentido a la realidad, o en nuestra sabiduría, si queremos definirla así, no es solo saber más y más dentro de una misma lógica, sino hacer evolucionar esa misma lógica subyacente de manera que supere, pero incluya a las anteriores. Y si estás escuchando esto con el ceño fruncido y preguntándote ¿qué demonios acabo de decir? Es normal, porque esta es una de esas teorías de las que dan esas agujetas neuronales de las que te avisaba al principio. Así que vamos a simplificarla mucho, aun a riesgo de decir alguna cosa que no sea 100% exacta. Esencialmente, mientras que Piaget hablaba de esas 4 etapas de desarrollo cognitivo que terminaban pasada la adolescencia, Keegan define 5 etapas que siguen desarrollándose en la vida adulta y que se centran no solo en nuestra capacidad cognitiva, sino en cómo construimos nuestra identidad y cómo esta evolución afecta a nuestra capacidad para gestionar relaciones y contextos sociales complejos. Ambos, eso sí, se basan en esa idea común que apuntábamos antes, la relación entre el sujeto, nosotros, y el objeto, aquello que somos capaces de observar de forma separada de nosotros. Las 5 etapas de Keegan son un ejercicio continuo de convertir en objeto de nuestra observación aquello que antes nos definía. Y aquí llegan las definitivas agujetas. La primera etapa es la de la mente impulsiva, que va de los 2 a los 6 años aproximadamente, en la que somos básicamente nuestros impulsos y percepciones. Queremos comer, dormir, jugar o un abrazo, y eso domina nuestra capacidad para entender lo que nos rodea en cada momento. Después, según él, viene la mente imperial, ojo al nombrecito que es maravilloso, que abarca de los 6 años a la adolescencia y en la que, según él, permanecen algunos adultos. Es aquella en la que somos capaces de tomar distancia de esos impulsos y percepciones que dejan de definirnos, aunque entonces lo que nos define es principalmente nuestras necesidades, nuestros intereses y nuestros deseos. La tercera etapa, la de la mente socializada, se alcanza habitualmente en la postadolescencia y es en la que están el 58% de los adultos, según Keegan. Un porcentaje sospechosamente preciso, en mi humilde opinión. En esta etapa tomamos distancia de esas necesidades, intereses y deseos propios y empezamos a definirnos de acuerdo a nuestra relación con otros, al papel que jugamos en el contexto social. De alguna forma, nos moldean las definiciones y las expectativas del resto. Somos el producto de lo que creemos que otros valoran o desprecian. La cuarta etapa es la de la mente autodefinida, que alcanzan el 35% de los adultos, según Keegan, y que consiste en tomar suficiente distancia del entorno social como para poder desarrollar una autoridad personal. Es decir,
la capacidad de evaluar y elegir qué tiene sentido y qué no, de esas fuerzas externas que nos moldean. Así desarrollamos un sistema de creencias, una ideología o un código personal. Alcanzamos la capacidad de autodirigirnos, de tomar posturas y de establecer límites. Y así definimos nuestra identidad. Y la última etapa es la de la mente autotransformadora, que según él solo alcanzan el 1% de los adultos, cosa que personalmente me resulta rara. En cualquier caso, esta etapa es aquella en la que se toma distancia sobre nuestra propia ideología o autoridad personal y se comprende que, sea cual sea, siempre será parcial e incompleta, no servirá para todo. De alguna manera, abrazamos las contradicciones y pasamos a definirnos no por ser siempre coherentes con lo que pensamos, sino por la capacidad de someter eso que pensamos a un debate interno constante. ¿Y por qué te cuento todo esto? Pues para empezar, porque creo que es interesante reflexionar sobre cómo vemos el mundo y la relación que tiene con cómo nos definimos. No tengo ni idea de cuántos adultos alcanzan cada una de esas etapas, ni si son exactamente así, la verdad. Aunque intuyo que todos tenemos esos modos mentales dentro de nosotros y que pasamos más o menos tiempo en ellos, en función de cómo afrontamos la vida y lo que nos pasa en ella. Tampoco soy capaz de decir en cuál de esas mentes estoy yo, si es que son realmente etapas separadas entre sí. Pero sí he visto cómo mi manera de entender lo que me rodea, de entenderme a mí y a los demás, ha cambiado radicalmente cuando he conseguido distanciarme de cómo me estaba definiendo a mí mismo en determinados momentos. Así que, por todo esto, creo que las ideas de Keegan son muy valiosas. Pero es que, además, él es autor junto a Lisa Leahy de un libro fundamental sobre procesos de cambio, tanto individual como colectivo. Un libro durete, también te digo, pero que contiene algunas de las ideas que más me han ayudado a mí a entender por qué hago lo que hago y por qué muchas veces no hago lo que quiero hacer. El libro se llama algo así como Inmunidad al Cambio. Y de él, de esas ideas y de algunas cosas más, hablaremos en el siguiente capítulo que dediquemos a estos temas. Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Kaizen y yo volveremos la que viene, pero como siempre te animo a suscribirte y recomendar el podcast allá donde lo escuches o veas, pero especialmente a tus amigos, que creo que es la mejor forma de que siga creciendo. Además, si quieres apoyarlo económicamente y ayudarme a que pueda hacer más y mejores contenidos, puedes unirte a la comunidad Kaizen, que tiene también un montón de ventajas. Tendrás acceso a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, tendrás acceso a contenidos exclusivos como los guiones del podcast y a un feed privado para escucharlo sin publicidad y antes que nadie. También podrás reservar sesiones de mentoría conmigo, participar en los encuentros virtuales que hacemos cada mes y tener acceso prioritario a las grabaciones en directo. Vamos, que aunque pienso que el principal valor de verdad es ayudar a que el podcast siga adelante, he intentado que tengas muchos motivos para unirte. Si quieres hacerlo, solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rds, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo un poco y a veces mucho y a veces muchísimo, pero acabo contestando. Y recuerda que si quieres participar en el podcast, puedes hacerlo enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.